Pero digamos dos cositas que me parecen que son interesantes. Una es el tema de la vivienda como tal. De hecho, hay una preocupación muy grande, por ejemplo, de personas como Ramiro Cardón, y yo creo que también es de la época, y es el tratar de entender quién es ese nuevo habitante que viene a la ciudad. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde se pone? ¿Cómo vive? El tema de los inquilinos, el tema de todo ese tipo de cosas. Y ese mismo tema de la vivienda se vuelve un tema latinoamericano importantísimo. Pues aquí se crea el SIMBA, que lo crea la OEA, que Alberto Lleras, que es el Centro Interamericano de Vivienda, es el edificio donde todavía nosotros operamos. Es ahí en la universidad, que es una creación entre la Unión Panamericana, la OEA, había sido originalmente la Unión Panamericana la que había empezado con la idea, la Universidad Nacional y el Instituto de Crédito Territorial. Y ahí se van a formar, digamos, pues, los técnicos digamos, muy significativos de toda América Latina en el tema de la vivienda, que lo que tiene interesante es un tema nuevo. Si nadie sabe cómo enfrentar el tema de la vivienda en estas sociedades, digamos, tan grandes. Ese era como un punto. El otro punto que me parece, digamos, relativamente interesante para mirar es como un cambio de norte, y es que, digamos, todo esto que toda esta, digamos, intelectualidad hacia el urbanismo que venía de Europa ahora parece migrar a los Estados Unidos. De hecho, cuando tú citas dos alcaldes, tienen la doble particularidad de que ambos son formados en los Estados Unidos y son muy distintos de los anteriores. Son muy distintos su manera de pensar, su manera de ver. Y de hecho, cuando uno mira la planeación, digamos, el gran cambio en la planeación urbana pareciera ser la aplicación de las ciencias sociales a la planeación, o sea, la idea de cómo analizar la ciudad, no cómo dibujarla y cómo plantearse una ciudad, sino cómo analizarla. Y eso tiene de origen, digamos, de origen norteamericano. Quizás esos temas de la Unión Panamericana, incluso, influyeron muchísimo, porque son los congresos de la Unión Panamericana, la CIMA, otro tipo de cosas que suceden en ese momento. Entre otras, la creación de la CIAP. Era SET, recuerdo, la revista inclusive se llamaba Salud, Educación, Techo. Es que el problema del techo se volvió muy complicado. Y están los datos, es que las ciudades crecieron muchísimo. Hubo una migración, por la razón que fuera, pero creo que en gran parte por eso la causa será otra cosa. Pero están las cifras, está la visión, uno veía crecer la ciudad, uno veía que llegaba, yo lo vi en Antioquia, yo lo vi en Medellín, que llegaron los de Urabá, que llegaron de Puerto Berrío, que llegaron a tales familias. Entonces, las ciudades no dieron abasto, digamos, la capacidad del problema del techo. Se volvió sumamente importante. Tenemos en cuenta el MRL, la iglesia, todos, es decir, como uno de los problemas fundamentales es ese del techo. Lo otro es el que tú anotas una cosa muy interesante. Es que en los años 60 pero digamos es un año de quiebre en las influencias internacionales, donde, no solamente en Colombia, pero para hablar de Colombia, es decir, la influencia cultural latinoamericana en general, por supuesto la colombiana, siempre es una influencia europea. Es decir, los médicos estudiaban la medicina francesa, los abogados era el Código Civil y la patente francesa, los mismos ingenieros iban a estudiar en Francia, algunos cirujanos iban a los Estados Unidos, la influencia era muy grande. Pero es que no solamente era acá. Europa menospreciaba culturalmente a los Estados Unidos. Siempre los pensaron país rico, pero de nuevo ricos, con una arrogancia sumamente fuerte. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial y viene la quiebre europea, y son los Estados Unidos los salvadores, fueron los que vinieron la guerra. Y no solamente vinieron la guerra, sino la posguerra. Un continente devastado, entraron y le pusieron el plan Marshall y eso pegó para arriba. Y en ese mundo bipolar no puede estar de acuerdo, pero los Estados Unidos salvaron del comunismo a Europa, para bien o para mal, creo que para bien, pero otros dirán no, pero el hecho cierto que fue la contención del comunismo y llegó el dólar. Entonces, es el momento incluso también en Europa. En Europa empieza a apreciarse incluso por el nombre de la cultura europea. Y viene otro elemento que es muy importante, yo lo trato y insisto en ese que casi no se trata. Es que después de la Segunda Guerra Mundial vino la descolonización.
3/4 partes de la humanidad no tenían entidad política. En África, hasta la Segunda Guerra Mundial, no había sino 3 países independientes. Era Sudáfrica, era Egipto y era Abisinia. Lo otro eran protectorados o colonias. Eso es sí, Abisinia, Etiopía, exactamente. Realmente, y de un momento a otro, y eso muestra el cambio en Naciones Unidas, es decir, la mayoría de países de las Naciones Unidas son como 70 países africanos o algo así por el estilo, producto de la descolonización, pero no solamente allá, sino en Asia, inclusive en América Latina, todas estas islas del Caribe empiezan a... Entonces, empieza a surgir también el tercer mundo. Eso es paulatino, porque si existía colonialismo, realmente al liberarse del colonialismo debilitaban a las potencias coloniales, que era Francia, que era Inglaterra, que era Bélgica, que era Holanda, que eran esos países. Uno lo ve, yo lo traigo en el libro, como en eso, por ejemplo, la precisión cultural de la literatura. Siempre las culturas, del llamado tercer mundo, entre otras cosas, la palabra tercer mundo empieza a utilizarse en los años 50 y se propaga en los años 60. Y es la época en que surgen los no alineados, que es producto de esos nuevos países que no quieren ser comunistas, pero no quieren ser capitalistas y quieren tener una tercera posición, que son ahora los países que manejan el mundo, que lo van a manejar, que son la China, la India, los nuevos países, pero en ese momento empiezan a aglutinarse así. Y empieza incluso una nueva, si hasta ese momento, sí, en Europa se apreciaba, todavía uno ve en París, en lo que era el Museo del Hombre, ahora por aquí creo que se llama el nuevo, decía, ahí está la Venus Hottentote. Sí, era una mujer africana, caderona, y la llamaron muy despectivamente la Venus Hottentote. Sí, claro, había en museos europeos, pero eran como culturas inferiores. A medida en que surge el tercer mundo, ya la cultura de esos países no empieza a verse como inferior. Entonces es como igual, y eso se plantea muy claramente en la literatura. El boom de la literatura latinoamericana, que es un fenómeno muy importante de los años 60, que tiene muchas implicaciones, entre otras esas. Mírelo, yo lo traigo en la lista. Hasta 1945 no hubo un solo premio Nobel que no era del tercer mundo. Todos eran norteamericanos o europeos, por una excepción que era Tagore, pero Tagore era hindú del Imperio Británico. Fue la poetisa chilena Mistral, la primera. En los 60 empieza la chorrera de premios Nobel latinoamericanos y empiezan entonces también los africanos, los caribeños, los chinos. Es decir, en el mundo se da una modificación en ese aspecto. Obviamente en Colombia también. Entonces aquí en Colombia, toda esa cantidad de fenómenos, incluyendo uno muy importante, que es otro tema para desarrollar largo. Colombia desde el siglo XX tiene sus relaciones exteriores ligadas con los Estados Unidos, para bien o para mal, cada persona, eso es así. Realmente la influencia norteamericana con la Alianza para el Progreso fue muy fuerte, y entonces aquí y empieza, por ejemplo, fíjense, es decir, a medida que, por ejemplo, en los años 60 la cultura francesa era el faro, pues es decir, tiempos modernos, lo que decía tiempos modernos, Sartre, Camus, y entonces eso era la Biblia. La cultura francesa sigue siendo importante, pero ¿quién es el escritor universal de Francia en este momento? Por el contrario, empieza, por ejemplo, una serie de apreciarse, como debe apreciarse la literatura norteamericana. Es Steinbeck, es Dos Pasos, es Hemingway, es en el teatro Miller. Es decir, realmente la cultura americana también empieza a valorarse. Y obviamente en el campo de la educación y hablar, la medicina mira hacia la visión norteamericana y no la francesa, y entonces la ingeniería, todo ese tipo de cosas. Ese es un fenómeno muy interesante, que lo comparto con lo que tú dices, y por supuesto pues, tiene sus implicaciones, posiblemente, aunque yo creo que en esto de la planeación sería tal vez para estudiarlo un poquitico más tenuamente. Yo recuerdo en mis experiencias personales en la Universidad Nacional de Medellín, yo recuerdo en los años 70 empezaron a crearse, si no estoy mal, un posgrado sobre urbanismo. El urbanismo
empieza como tal a tener mucha presencia en la vida universitaria. Y por lo que yo recuerdo, la presencia francesa era sumamente fuerte todavía. Porque es que aquí hubo mucha influencia francesa que perduró al lado de la americana, sobre todo por el informe Lebret. El padre Lebret era belga, entre otras cosas, pero era una cosa francesa, que tuvo mucha presencia a través de la iglesia, pero también muy acatado en los medios. Y yo recuerdo, desde François Perrou, toda esa cosa, y el urbanismo francés, entre otras cosas, porque Le Corbusier vino a Medellín, aquí estuvo, pero sobre todo en Medellín dejó un legado aquí también. Entonces, yo creo que en el campo de la planeación urbana, o algo así por el estilo, la cosa francesa en los años 60 todavía competía, todavía podía ser incluso de más presencia que la misma cuestión norteamericana, lo que no sucedía ya con la medicina y con